Me llamo Celeste Simmons. Tengo 28 años. Deja de mendigar atención. Eso es lo que dijo mi padre delante de 43 invitados, con una copa de champán en la mano, la semana que me gradué como la mejor de la clase. Esa misma semana, mis padres dieron una fiesta con comida de catering y una pancarta en el salón. Nada de eso era para mí. Me fui de casa esa noche. No volví en 10 años. Entonces mi hermana, la hija predilecta, aquella para la que era la fiesta, me llamó llorando desde un teléfono público a la 1 de la madrugada. Sin dinero, sin hogar, con la licencia revocada. Lo que confesó sobre nuestros padres no solo me rompió el corazón, me heló la sangre. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para darle a me gusta y suscribirse, pero solo si conectan genuinamente con esta historia. Dejen su ciudad y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde están viendo. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a junio, hace 10 años, a una casa en Maple Ridge Drive, la semana en que mi familia se desmoronó. Crecí en una casa de 4 dormitorios en Maple Ridge Drive, en las afueras de Milwaukee, Wisconsin. El tipo de calle donde todos saludan desde sus entradas y nadie cierra con llave la puerta principal. Desde fuera, éramos la familia perfecta. Gerald y Diane Simmons, 2 hijas, un césped bien cuidado. Mi padre dirigía una sucursal regional de una compañía de seguros. Llevaba pantalones caqui planchados todos los días y daba la mano como si fuera un deporte. Mi madre era ama de casa, activa en el grupo de mujeres de la iglesia, siempre la primera en llevar una cazuela cuando alguien se enfermaba. Mantenía la casa impecable. También mantenía las apariencias impecables. Mi hermana mayor, Mónica, me llevaba 2 años. Era alta, extrovertida, encantadora sin esfuerzo. El tipo de persona que entraba en una habitación y todos se giraban. Jugaba al voleibol. Cantaba en el coro de la iglesia. Se reía a carcajadas y con facilidad, y la gente la quería por eso. Yo era la callada. Sacaba todos sobresalientes. Colocaba libros en la biblioteca pública después de clase. Cenaba sin que me lo pidieran 2 veces y limpiaba mi plato sin que me lo dijeran. Pensé que eso era suficiente. Pensé que si era lo suficientemente callada y lo suficientemente buena, al final se darían la vuelta y me verían. Estaba equivocada. Hay un recuerdo que se me quedó grabado. Tenía 14 años. Acababa de entrar en el cuadro de honor por 6º semestre consecutivo. Así que imprimí el certificado y lo pegué en la nevera, justo al lado de la foto del equipo de voleibol de Mónica y su premio del coro. A la mañana siguiente, había desaparecido. Lo encontré doblado en la encimera de la cocina, debajo de una pila de cupones. Le pregunté a mi madre al respecto. No levantó la vista de su café. La nevera se estaba llenando de cosas, cariño. La foto de Mónica se quedó. En ese momento, me dije a mí misma que no significaba nada, pero la puerta de esa nevera era un marcador en el que nunca se me permitió ganar. Y todavía no sabía que el marcador estaba amañado desde el principio. En mi último año, tenía un objetivo, ser la mejor de la clase. Tomé 5 clases de nivel avanzado. Estudiaba hasta las 2 de la madrugada la mayoría de las noches, encorvada sobre mi escritorio con una lámpara y una taza de té frío. Trabajaba 12 horas a la semana en la biblioteca para ahorrar dinero. Escribía redacciones para becas durante mis descansos para comer. Nada de eso era ruidoso. Nada de eso era visto. Esa primavera, el consejero escolar me llamó y me dijo que había obtenido el promedio más alto de mi promoción. Daría el discurso de graduación. 700 personas, mi nombre en el programa. Conduje a casa esa tarde con la carta oficial en el asiento del pasajero, y juro que la luz del sol se sentía diferente. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina y esperé a que mis padres llegaran a casa. Mi padre pasó por su lado, recogió el correo, puso el correo encima de la carta. Mi madre entró cargando la compra. Dije, mamá, hoy he recibido algo. ¿Puedo enseñártelo? Miró la mesa. ¿Qué es, cariño? Soy la mejor de la clase. Quieren que dé el discurso de graduación. Oh, qué bien, cielo.
Se giró hacia la nevera y empezó a guardar la leche. ¿Has empezado con tu discurso? Quizá deberías pedirle ayuda a uno de tus profesores. Eso fue todo. Le pedí ayuda a una profesora, la señora Ruth Calewa, mi profesora de inglés de nivel avanzado. Tenía 62 años, ojos agudos, el pelo plateado siempre recogido, unas gafas de leer en una cadena alrededor de su cuello. Leyó mi primer borrador en su escritorio después de clase, con un bolígrafo rojo en la mano. Cuando terminó, dejó el bolígrafo, me miró por encima de las gafas y escribió una línea al final de la página con una letra cursiva pulcra: estoy orgullosa de ti. Recuerda este sentimiento. Esa línea de la señora Calewa. La necesitaría más de lo que jamás imaginé. La semana de la graduación comenzó un martes. Ese fue el día que llegó por correo certificado la carta oficial de mejor alumna. Un sobre grueso de color crema, con el sello de la escuela en relieve dorado. La dejé en la encimera de la cocina, apoyada contra el frutero donde alguien tendría que verla. El miércoles por la mañana, Mónica llamó a casa. La habían aceptado en la Facultad de Medicina. En una hora, mi madre había llamado a 15 personas. Podía oírla desde arriba, paseándose por el salón, con la voz alegre y sin aliento. ¿Puedes creerlo? Nuestra Mónica. Para el mediodía, mi padre había encargado una pancarta por internet, letras blancas sobre fondo azul marino: futura doctora Simmons. Para el viernes, el servicio de catering estaba contratado. Sábado, la fiesta. 43 invitados abarrotaron nuestro patio trasero. Tías, tíos, primos, vecinos, amigos de la iglesia. Mi padre había alquilado una mesa plegable para los postres. Mi madre llevaba una blusa nueva. Había copas de champán en cada superficie y un pastel de plancha con el nombre de Mónica escrito en glaseado lavanda. Llegué a casa de mi turno en la biblioteca a las 4. Podía oír el ruido desde la entrada. Me senté en mi coche un momento, con mi toga de graduación doblada en el asiento trasero, y me dije: simplemente entra. Alégrate por ella. Quizás alguien pregunte. Nadie preguntó. Me moví por esa fiesta como un fantasma. Rellené los cuencos de patatas fritas. Le sonreí a mi tía Linda. Le dije felicidades a Mónica, y lo decía en serio. De verdad que sí. Me abrazó de lado, girándose ya hacia la siguiente persona. En algún momento, volví a la cocina. Y allí en la encimera, exactamente donde la había dejado hacía 4 días, estaba la carta de mejor alumna. Estaba atrapada debajo de una pila de platos de papel usados, absorbiendo un cerco de condensación del vaso de alguien. La recogí. El sello dorado estaba manchado, y algo dentro de mí cambió. Volví a salir sosteniendo la carta. El patio estaba lleno. La gente se agrupaba alrededor de la mesa de postres, riendo, sosteniendo platos. Mi padre estaba cerca de la parrilla con el brazo alrededor de Mónica, contándole a alguien sobre la tasa de aceptación de su facultad de medicina. Mi madre estaba sirviendo champán. Fui primero a mi madre, le toqué el brazo suavemente, mantuve la voz baja. Mamá, yo también tengo noticias. Soy la mejor de la clase. Me miró, sonrió rápidamente. Oh, claro. Es genial, cariño. Luego se volvió hacia la botella de champán y rellenó la copa de un invitado. Me quedé allí parada 10 segundos, quizá 15. Luego lo intenté de nuevo, esta vez más alto. Lo suficientemente alto como para que el pequeño grupo cerca del patio lo oyera. Yo también me gradué esta semana. Doy el discurso de mejor alumna el lunes. El patio no se quedó en silencio de golpe. Se quedó en silencio en una onda expansiva. Algunas cabezas se giraron. La tía Patricia, la hermana menor de mi madre, levantó la vista de su plato. Mónica miró por encima. Mi padre dejó su bebida. Me miró directamente y su voz no se alzó. No lo necesitaba. Cortaba perfectamente a volumen normal. Celeste, deja de mendigar atención. No todo gira en torno a ti. Esta es la noche de tu hermana. 43 personas lo oyeron. Nadie dijo una palabra.
La tía Patricia bajó la mirada a sus zapatos. Mi tío tosió. Mónica soltó una risa corta e incómoda y se giró hacia alguien a su lado. Mi madre rellenó otra copa como si yo no hubiera hablado en absoluto. Volví a pasar por la cocina, por la puerta principal, y salí a mi coche. Me senté en el asiento del conductor en esa entrada durante 15 minutos. No encendí el motor. Simplemente me quedé allí sentada sosteniendo una carta manchada, respirando. Esa fue la última vez que lloré por esta familia. Me senté en ese coche y tomé una decisión. Nunca más le daría a alguien el poder de hacerme sentir invisible. Pero 10 años después, aprendería que lo que mis padres me robaron esa noche fue mucho menos de lo que me habían estado robando todo el tiempo. Llegó el lunes, día de la graduación. Me puse el birrete y la toga sola en mi habitación. Comprobé mi reflejo en el espejo del baño. Conduje a la escuela sola. El auditorio tenía capacidad para 700 personas. Lo sé porque conté las filas mientras esperaba entre bastidores. Las familias entraban a raudales. Madres aferrando cámaras. Padres guardando asientos. Hermanos inquietos en las filas de atrás. Los observé desde detrás del telón y sentí que algo hueco se instalaba en mi pecho. Cuando me llamaron por mi nombre, caminé hacia el podio. Las luces eran cálidas. El micrófono zumbaba. Di el discurso en el que había trabajado durante 6 semanas sobre la perseverancia, sobre demostrar tu valía cuando nadie está mirando. Sobre la dignidad silenciosa de presentarse incluso cuando nadie aplaude. 700 personas aplaudieron. Miré a la fila 4, asientos del 7 al 10, los que había reservado para mi familia. Estaban vacíos, los 4. Pero en la fila 3, justo al lado del pasillo central, una persona se puso de pie. La señora Ruth Calewa. Estaba aplaudiendo fuerte, con ambas manos levantadas, sus ojos brillantes detrás de esas gafas. Después de la ceremonia, me encontró entre la multitud. No dijo mucho. Simplemente me entregó un pequeño sobre, de color azul pálido, con su caligrafía en el frente. Dentro había una tarjeta, una línea: la ceguera de tus padres no es tu fracaso. Ve y construye tu vida. Escondida detrás de la tarjeta había una tarjeta de visita de un coordinador de becas de la Universidad de Minnesota. Conservé ambas. Todavía las tengo. Ese verano, solicité la beca. La conseguí. Hice 2 maletas y conduje hasta Minneapolis. No les dije a mis padres que me iba. No les dije a dónde iba. La casa de Maple Ridge Drive se encogió en mi espejo retrovisor hasta que desapareció. Y me hice una promesa. No miraría atrás. No sabía que en el momento en que me fui, mis padres comenzaron a hacer algo que debería haber descubierto mucho, mucho antes. Minneapolis fue un nuevo comienzo. Me mudé a un apartamento compartido cerca del campus con 2 compañeras que encontré en un tablón de anuncios. Trabajé a tiempo parcial en una oficina de servicios financieros, archivando, introduciendo datos, contestando teléfonos. Comía ramen 4 noches a la semana y contaba cada dólar. No era glamuroso, pero era mío. En mi segundo año, solicité mi primer apartamento para mí sola, uno de un dormitorio en Uptown. Nada lujoso, solo un lugar donde pudiera cerrar una puerta y estudiar en silencio. Rellené la solicitud, entregué mis recibos de sueldo y esperé. 3 días después, el administrador de la propiedad llamó. Lo siento, señorita Simmons. Su solicitud ha sido rechazada. Parpadeé. ¿Por qué? Su historial de crédito muestra algunas irregularidades. No puedo entrar en detalles, pero le recomendaría que solicitara su informe de crédito completo. Colgué y me senté en mi cama, confundida. No tenía deudas, ni tarjetas de crédito. Nunca había pedido prestado un céntimo a nadie. Había sido cuidadosa con el dinero toda mi vida. Me dije a mí misma que debía ser un error del sistema, alguna confusión con un apellido común. Tenía 20 años y estaba abrumada con los estudios. No tenía tiempo para perseguir papeleo, así que lo dejé pasar. Encontré un apartamento diferente, uno más barato. No requerían verificación de crédito, y seguí adelante.
Ese fue mi primer error. Pero no lo entendería hasta años después. Cada pocos meses, mi madre llamaba. Siempre sonaba igual. Un poco herida, un poco sin aliento, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado frente al espejo del baño. Celeste, cariño, no sé qué hicimos mal. Tu padre llora por las noches. Solo queremos recuperar a nuestra familia. Cada vez, mi estómago se contraía. Cada vez, una pequeña voz susurraba, quizás tú eres el problema. Quizás estás siendo egoísta. Quizás deberías volver a casa. Nunca volví a casa. Pero la culpa me siguió a Minneapolis como una sombra de la que no podía desprenderme. Me gradué con honores de la Universidad de Minnesota, con un título en finanzas y 3 ofertas de trabajo antes de la ceremonia. Acepté la mejor, un puesto de analista junior en una empresa de consultoría financiera de tamaño medio en el centro. En 2 años, me habían ascendido. En 4, era analista financiera senior, reportando directamente al socio gerente. Mi jefa, Margaret Thornton, de unos 50 años, sin rodeos, el tipo de mujer que usaba gafas de leer en una cadena de plata y recordaba cada número que había visto, me llamó a su oficina una mañana. Celeste, eres una de las mentes más brillantes que he contratado en 15 años. Sigue así. Le di las gracias. Volví a mi escritorio y me quedé mirando mi monitor durante mucho tiempo. A los 26, tenía mi propio apartamento. Un coche fiable, una cuenta de ahorros creciente. Estaba construyendo algo real. Sobre el papel, mi vida parecía una historia de éxito. Pero cada Navidad, me sentaba sola. Cocinaba algo pequeño. Pollo asado, puré de patatas, una copa de vino. Miraba la nieve caer sobre Minneapolis y pensaba en la casa de Maplery Drive. No con anhelo, exactamente. Más bien como un moretón que sigues presionando para ver si todavía duele. Siempre dolía un poco. No hablé con Mónica. Ni una sola vez en todos esos años. Cada vez que su nombre cruzaba mi mente, veía la misma imagen. La fiesta en el patio trasero, 43 personas, y mi hermana dándose la vuelta con esa risa corta e incómoda. No me defendió. Eligió su bando. Al menos eso es lo que yo creía. Construí una vida que no se parecía en nada a aquella en la que crecí. Y me dije a mí misma que eso era suficiente. Pero hay una diferencia entre suficiente y completa. No aprendería esa distinción hasta que un teléfono público sonó en una noche de invierno y desgarró todo lo que creía haber enterrado. Era un jueves de febrero, 10 años después de la fiesta. Estaba en mi sofá, con el portátil abierto, revisando un informe trimestral. El apartamento estaba en silencio. La nieve golpeaba la ventana. Mi teléfono vibró en la mesa de café. Un número desconocido, prefijo 507. Casi no contesto. Siempre dejo que los números desconocidos vayan al buzón de voz. Pero algo, instinto tal vez, o simplemente la hora tardía, me hizo cogerlo. Hola. Una respiración, entrecortada. Luego una voz, quebrada y aguada, apenas conteniéndose. Celeste, soy Mónica. Por favor, no cuelgues. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. No había oído la voz de mi hermana en una década. Pero esta no era la Mónica que recordaba. Segura, pulcra, la hija predilecta con una bata blanca. Esta voz pertenecía a alguien que se estaba desmoronando. ¿Dónde estás?, pregunté. En la estación de autobuses. En Rochester. ¿Rochester, Minnesota? Sí. ¿Por qué estás en una estación de autobuses a las 11 de la noche? Un suspiro tembloroso. Me cortaron el teléfono. No tengo dinero para un hotel. Encontré un teléfono público. Me levanté, caminé hacia la ventana. La nieve era más intensa ahora. ¿Por qué no estás en casa de mamá y papá? Silencio, lo suficientemente largo como para que comprobara si la llamada se había cortado. Luego, muy bajo, me echaron. Hace 3 meses. Dejé mi portátil en la encimera. Me apoyé en la pared de la cocina.
Las palabras no tenían sentido. No inmediatamente. Mónica era la favorita. Mónica era la pancarta en la pared, el brindis con champán, la futura doctora. Simmons. Mónica era la hija que ellos eligieron. ¿Qué pasó?, pregunté. No puedo. No puedo explicarlo todo por teléfono. Solo necesito un lugar donde ir esta noche, por favor. Su voz se quebró en la última palabra. Todavía no sabía lo que estaba a punto de contarme. No sabía que sus siguientes palabras me harían sentarme en el suelo de mi cocina. Pero algo en la forma en que dijo por favor, como si fuera la última palabra que le quedaba, me dijo que esto no era solo una mala noche. Era el comienzo de algo que nunca podría deshacer. Le dije que se quedara donde estaba. Habló mientras me ponía el abrigo. No en frases completas, en fragmentos, como alguien rebuscando entre escombros. Había perdido su licencia médica hacía 6 meses. Un error de prescripción, dosis incorrecta, historial del paciente equivocado. El hospital inició una revisión interna. La Junta Médica Estatal abrió una investigación. En 8 semanas, su licencia fue suspendida. 2 meses después, fue revocada. Trabajaba 80 horas a la semana, dijo. Su voz era plana ahora, vaciada. Estaba tan cansada que no podía ver bien. Cometí un error. Me puse las botas, cogí mis llaves. ¿Se lo dijiste a mamá y a papá? Se enteraron antes que yo. Alguien de la iglesia conocía a alguien en la junta del hospital. Papá me llamó antes de que llegara la carta. ¿Qué te dijo? Ella rió. Un sonido corto y frágil. ¿Tú sabes lo que dijo? ¿Sabes exactamente lo que dijo? Lo sabía, pero quería oírlo. Dijo, has humillado a esta familia. Cerré mi puerta principal. El frío me golpeó la cara. ¿Y mamá? Mamá no dijo nada. Simplemente se quedó detrás de él y lloró como siempre lo hace. Después de que le revocaran la licencia, Mónica no pudo pagar el alquiler. Se había mudado de nuevo a la casa de Maplery Drive. Temporalmente, pensó ella. Pero a las 2 semanas, Gerald le dijo que tenía que irse. La gente está hablando, dijo. Le dijimos a la iglesia que estás viajando al extranjero. Así que la escondieron. Y cuando esconderla se volvió inconveniente, la descartaron. Me querían mientras fuera útil, Celeste. Su voz se quebró de nuevo. En el segundo en que dejé de serlo, me convertí en ti. Esa frase me llegó muy adentro. No respondí. Simplemente arranqué el coche y salí de mi aparcamiento hacia la nieve. Pero eso no fue lo peor. Mónica me lo contó esa noche. Me habló del escritorio. Cuando Gerald le ordenó que se fuera, Mónica empaquetó lo que pudo. En su última noche en la casa, entró en el despacho de nuestro padre, la única habitación a la que nunca se nos permitió entrar de niñas. Estaba buscando su certificado de nacimiento. Lo que encontró fue una carpeta de manila en el fondo del cajón inferior, detrás de viejas declaraciones de impuestos. Estaba llena de correos electrónicos impresos, dijo. Entre mamá y papá, de hace 12 años. Estaba en la autopista ahora. La nieve surcando mis faros. Los limpiaparabrisas marcando el ritmo. Sobre nosotras, Celeste. Sobre mantenernos separadas. Mi agarre en el volante se tensó. Me leyó fragmentos de memoria. De papá a mamá, fechado el año en que me fui, si hablan demasiado, compararán notas. No podemos permitir que eso suceda. De mamá a papá, 2 años después, dile a Mónica que Celeste no quiso venir por Navidad. Yo le diré a Celeste que Mónica está demasiado ocupada. Año tras año, festivo tras festivo, cumpleaños tras cumpleaños, 2 mentiras distintas contadas en 2 direcciones diferentes diseñadas para evitar que 2 hermanas se sentaran alguna vez en la misma habitación el tiempo suficiente para darse cuenta de la verdad. 12 años, susurró Mónica. 12 años me hicieron creer que no te importaba. Y te hicieron creer que yo te menospreciaba. La autopista estaba vacía, solo mis faros en la nieve. Nos manejaron como piezas de ajedrez,
Celeste, y ni siquiera sabíamos que estábamos en el mismo tablero. Conduje en silencio durante un minuto completo. Luego dije, ¿hay algo más en esa carpeta? La voz de Mónica cambió. Se hizo más pequeña. ¿Cautelosa? Sí. Y tiene que ver con dinero. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi corazón no. De acuerdo, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si estuvieran en mi lugar ahora mismo, conduciendo a través de una tormenta de nieve a medianoche, escuchando todo esto de la hermana con la que no han hablado en 10 años, ¿qué harían? ¿Seguirían escuchando o colgarían? Escriban un 1 en los comentarios si seguirían escuchando, o un 2 si colgarían. Y si aún no se han suscrito, ahora es el momento porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Mónica me habló de los otros papeles en la carpeta. Detrás de los correos electrónicos, en una funda de plástico separada, había fotocopias de solicitudes de tarjetas de crédito. 5 de ellas, 3 a mi nombre, 2 al suyo. Cada una abierta a los pocos meses de cumplir 18 años. Cada una firmada con una letra que no era la nuestra. Nunca abrí una tarjeta de crédito en mi vida, dijo Mónica. Ni siquiera sabía que existían hasta que las saqué de ese cajón. Tomé la rampa de salida hacia Rochester. El letrero de la estación de autobuses brillaba en verde a lo lejos. ¿Para qué se usaron? Matrículas, pagos del coche, la remodelación de la cocina, el tejado nuevo que pusieron hace 2 años. Hizo una pausa. ¿Y la fiesta, Celeste? El servicio de catering, el champán, la pancarta. Todo se cargó a una tarjeta a tu nombre. La deuda total de las 5 cuentas, más de $110.000, repartida entre 2 hijas que nunca habían firmado un solo formulario. Pensé en la solicitud del apartamento. En segundo año, la voz del administrador de la propiedad por teléfono, su historial de crédito muestra algunas irregularidades. Me había dicho a mí misma que era un error del sistema. Me había dicho a mí misma que no era nada. No era nada. Por eso marcaron mi crédito, dije, no como una pregunta. Sí, por eso marcaron tu crédito. Entré en el aparcamiento de la estación de autobuses de Rochester. A través de las puertas de cristal, pude ver una figura sentada en una silla de plástico bajo luces fluorescentes. Una pequeña maleta a su lado, la cabeza inclinada. Apagué el motor. Los limpiaparabrisas se detuvieron. La nieve se acumulaba en el parabrisas. ¿Mónica? Sí. ¿Todavía tienes esos papeles? Fotografié todo y traje los originales. Me quedé allí sentada un momento. Luego abrí mi puerta y salí al frío. No solo me ignoraron. No solo eligieron a Mónica. Usaron mi nombre, mi identidad, para construir una vida a la que nunca fui invitada. Y le hicieron lo mismo a ella. Se veía diferente. La Mónica que recordaba era pulcra, con la espalda recta, ojos brillantes, el tipo de confianza que llena una habitación antes incluso de que hable. La mujer sentada en esa silla de plástico pesaba unos 7 kilos menos, con las mejillas hundidas, vistiendo un abrigo demasiado fino para febrero en Minnesota. Llevaba el pelo recogido en un moño que parecía no haber sido rehecho en días. Se levantó cuando me vio. Nos miramos a través de la sala de espera fluorescente. 10 años. 10 años de silencio construidos sobre mentiras que ninguna de las dos elegimos. No la abracé. No estaba preparada para eso. Pero le mantuve la puerta abierta. Sube al coche. Recogió su maleta. Era pequeña, del tipo que empacarías para un viaje de fin de semana, no para el resto de tu vida. Pasó a mi lado y olía a café rancio y a gases de autobús. Condujimos en silencio los primeros 5 minutos. Mantuve mis ojos en la carretera. Ella mantuvo los suyos en la ventana. Luego, muy bajo, lo dijo. Lo siento por la fiesta, Celeste. Debería haber dicho algo. No respondí de inmediato. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotras. La autopista zumbaba bajo los neumáticos. Te quedarás en mi casa, dije. Todo el tiempo que necesites. Ella asintió.
Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. Todavía no. Pero mañana por la mañana, llamaremos a un abogado. ¿Un abogado? Lo que hicieron no solo está mal, Mónica. Es un delito. Y si queremos que esas cuentas desaparezcan de nuestros nombres, tenemos que denunciarlo. Apoyó la frente contra la ventana. La nieve estaba amainando. Son nuestros padres, susurró. Lo sé. No dije nada más. No era necesario. Ella entendió. La carpeta estaba en su maleta en el asiento trasero. Esos papeles, esas firmas falsificadas y nombres robados, estaban a punto de cambiarlo todo, y nuestros padres no tenían idea de que todavía existían. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina con mi portátil abierto y Mónica en la silla a mi lado. Solicité mi informe de crédito completo. Las 3 agencias, Equifax, Experian, TransUnion. Tardó 4 minutos en cargarse, y esos 4 minutos fueron los más largos de mi vida. 3 cuentas que nunca había abierto. 3 tarjetas de crédito, cada una con una dirección de facturación de Milwaukee. La casa de Maplery Drive. Abiertas en agosto, hace 10 años. El mismo mes que me fui a Minneapolis. Saldo pendiente total a mi nombre, $67.000. El número de teléfono de contacto en cada solicitud era el móvil de mi madre. Mónica consultó el suyo a continuación. 2 cuentas, $48.000. Misma dirección, mismo número de teléfono, mismas firmas falsificadas. Me quedé mirando la pantalla. $67.000. Un número que había estado a mi nombre durante una década mientras yo vivía de ramen y trabajaba turnos dobles y me rechazaban para apartamentos para los que debería haber calificado. Necesito hacer una llamada, dije. Un colega de la empresa había mencionado una vez a un abogado que se encargaba de casos de fraude. Encontré su tarjeta en el cajón de mi escritorio. James Bitford, abogado, especializado en fraude al consumidor y robo de identidad. Llamé a las 9 en punto. Su asistente me pasó la llamada en menos de un minuto. Expuse los hechos, las cuentas, las firmas falsificadas, la cronología. Mantuve la voz firme. Le di los números. Cuando terminé, hubo una pausa. 3 segundos de silencio. Luego, James Bitford dijo con mucho cuidado, esto es federal. Esto es robo de identidad según la sección 1028 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Cada solicitud falsificada es un cargo independiente. Miré a Mónica. Estaba agarrando su taza de café con ambas manos, sus nudillos blancos. Las siguientes palabras de Bitford fueron para las que no estaba preparada. Si quieren que estas deudas sean eliminadas de su crédito, tendrán que presentar una denuncia formal, una declaración jurada de robo de identidad de la FTC y una denuncia policial. Y eso significa nombrar a los perpetradores, sus padres. 2 días después, mi teléfono sonó durante el almuerzo. El nombre de Mónica en la pantalla, lo que significaba que estaba usando el teléfono que le había prestado. Llamaba desde mi apartamento. Su voz era tensa. Papá acaba de llamar. No sabe que estoy aquí. Llamó a tu número porque es el que contesté la última vez. Dejé mi tenedor. ¿Qué dijo? Quiere que vuelva a casa. Dice que mamá está enferma. ¿Lo está? No está enferma, Celeste. Tiene reflujo ácido. Lo ha tenido durante 15 años. Casi sonrió. Casi. Dijo algo más. ¿Qué? Lo tenía en altavoz. Tomó aire. Dijo, no contactes a Celeste. Esa chica solo empeorará las cosas. Siempre ha estado celosa de ti. Estaba sentada en la sala de descanso de mi oficina, con 2 colegas en la mesa de al lado, comiendo sándwiches, hablando de una reunión con un cliente. La vida normal, a 1 metro de distancia. Y aquí estaba yo, escuchando a mi padre mentir sobre mí a mi hermana de nuevo desde 300 kilómetros de distancia. Hay más, dijo Mónica. Me dijo que si no vuelvo, llamará a la policía y denunciará que robé cosas de la casa cuando me mudé. Apreté la mandíbula. ¿Qué cosas?
No lo dijo, pero ambas sabemos de qué está hablando. La carpeta. Los correos electrónicos, las solicitudes de tarjetas de crédito, la prueba. A nuestro padre no le preocupaban las propiedades robadas. Le preocupaba la evidencia robada. Simplemente no sabía que Mónica ya me la había mostrado. No sabía que un abogado ya la había visto. Y no tenía idea de que los documentos que intentaba recuperar eran las mismas cosas que podrían ponerlo en un tribunal federal. No le devuelvas la llamada, dije. No interactúes. Deja que Bitford se encargue. Colgué y me quedé mirando mi almuerzo. Ya no tenía hambre. Al día siguiente, fue el turno de mi madre. Estaba en mi escritorio cuando entró la llamada. Un prefijo de Milwaukee. Lo supe antes de contestar. Celeste, cariño. Su voz era débil y temblorosa, como siempre que quiere algo. He estado tan preocupada por ti. No entiendo por qué tú y tu hermana se están alejando de nosotros. Tu padre y yo, las queremos mucho a las dos. Dejé que terminara. Luego hice la pregunta. Mamá, ¿abriste alguna cuenta de tarjeta de crédito a mi nombre? Silencio. No del tipo breve, del tipo que tiene peso. ¿De qué estás hablando? 3 tarjetas de crédito, a mi nombre, con tu número de teléfono en las solicitudes. Abiertas hace 10 años. Más silencio. Luego su voz cambió, más aguda, más tensa, herida. ¿Me estás acusando? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Yo te crié, Celeste. Te alimenté. Te llevé a la escuela cada mañana, y ahora me llamas ladrona. No te estoy acusando, mamá. Te estoy preguntando. Y no has dicho que no. Podía oír su respiración, rápida, superficial. Luego comenzaron las lágrimas. No puedo creer esto. No puedo creer que mi propia hija me diga algo así. Tu padre tenía razón. Siempre has resentido a esta familia. Siempre has querido destrozarnos. Su voz se quebró en todos los lugares correctos. Había tenido décadas de práctica. Mamá, he terminado. Celeste, he terminado de intentar. La línea se cortó. Puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio. Me senté muy quieta por un momento. Luego abrí mi correo electrónico y comencé a redactar un mensaje para Bitford. No lo negó, ni una sola vez. Lloró, desvió el tema, acusó, actuó, pero nunca dijo que no. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Pasaron 2 semanas. Empezaba a pensar que lo peor había pasado. Estaba equivocada. Mi teléfono sonó un martes por la noche. Era la señora Calewa. Celeste, necesito decirte algo, y lamento ser yo quien te lo diga. No sonaba arrepentida. Sonaba furiosa. Tus padres hablaron en la reunión de la comunidad de la iglesia el domingo pasado, unas 30 personas. Tu padre se levantó durante el tiempo de compartir y le dijo al grupo que has estado, y cito, manipulando a Mónica para que corte lazos con la familia. Dijo que siempre has sido celosa y que estás usando su crisis para ponerla en su contra. Cerré los ojos. Tu madre se sentó a su lado y lloró todo el tiempo. Le dijo a la gente que no ha dormido en semanas. Podía imaginarlo perfectamente. Gerald de pie, con la voz firme, el patriarca afligido. Diane a su lado con su pañuelo, los hombros temblando a la orden. Los dos representando el corazón roto para una audiencia de 30 personas, de la misma manera que habían representado a una familia perfecta para 43 personas en esa fiesta en el patio trasero una década atrás. Algunos miembros de la iglesia me enviaron mensajes después, continuó Ruth. Querían tu información de contacto para decirte, y cito, deberías avergonzarte. Llegaron 2 mensajes de texto mientras todavía estábamos al teléfono. Uno de una mujer que recordaba vagamente de la escuela dominical de la infancia, ¿cómo te atreves a hacerle esto a tus padres? Otro de un hombre que no pude ubicar, tu madre es una santa. Le estás rompiendo el corazón. Mónica estaba sentada al otro lado de la habitación, leyendo por encima de mi hombro. Ninguna de las dos habló.
La voz de Ruth era firme ahora. Celeste, conozco a tus padres desde hace 20 años. También te conozco a ti. La verdad siempre sale a la luz. No dejes que reescriban tu historia. Asentí aunque no pudiera verme. Luego cogí mi teléfono y llamé a James Biddeford. Estoy lista para presentar la denuncia, dije. ¿Toda? ¿Estás segura? Una vez que la presentemos, habrá una investigación federal. Sus padres lo sabrán. Estoy segura. Déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez alguien ha tergiversado la verdad sobre ustedes ante gente que les importaba? ¿Alguna vez los han pintado como los villanos de su propia historia? Escriban sí o no en los comentarios. Y si esta historia les resulta familiar, compártanla con alguien que necesite escucharla ahora mismo, porque aquí es donde las cosas empiezan a desmoronarse para mis padres. Y nunca lo vieron venir. La oficina de James Biddeford estaba en el 7º piso de un edificio de cristal en el centro de Minneapolis. Líneas limpias, silenciosa, el tipo de lugar donde suceden cosas serias sin que nadie levante la voz. Mónica y yo nos sentamos frente a él en una larga mesa de conferencias. Entre nosotras, 3 informes de crédito, fotocopias de 5 solicitudes falsificadas, una pila de correos electrónicos impresos y una cronología que había escrito a mano en un bloc de notas legal. Biddeford extendió los documentos. Estudió cada uno, pasando las páginas lentamente, haciendo notas en el margen con un bolígrafo de plata. No se apresuró. Las solicitudes de tarjetas de crédito fueron firmadas por alguien que no era el titular de la cuenta, dijo. La información de contacto en cada formulario pertenece a su madre. La dirección de facturación es el domicilio de sus padres, y los cargos corresponden a pagos de matrícula, compras de vehículos y renovaciones del hogar, gastos de los que sus padres se beneficiaron directamente. Levantó la vista. Esto es robo de identidad según la sección 1028 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Cada solicitud fraudulenta es un delito federal independiente. Combinado con las firmas falsificadas, también estamos ante fraude y potencialmente fraude electrónico, dependiendo de cómo se presentaron las solicitudes. Mónica se movió en su silla. Podía sentir su vacilación. ¿La entendía? No estábamos hablando de extraños. Eran las personas que nos llevaban a la escuela, que se sentaban a la cabecera de la mesa de acción de gracias, que nos decían que nos querían incluso cuando no lo sentían. Pero si queremos que las deudas sean eliminadas, dije, este es el único camino. ¿Correcto? Las agencias de crédito requieren una denuncia policial o una declaración jurada de robo de identidad de la FTC para iniciar una disputa de esta naturaleza. No hay otro mecanismo. Biddeford deslizó 2 formularios de declaración jurada sobre la mesa. Uno para mí, otro para Mónica. No firmé ese papel por venganza. Lo firmé porque mi nombre había sido utilizado sin mi consentimiento, y tenía todo el derecho legal de recuperarlo. Mónica cogió el bolígrafo. Su mano se cernió sobre la línea de la firma. Luego firmó. 2 semanas después de que presentamos la denuncia, comenzaron las repercusiones. No las planeé. No orquesté nada. Fui a trabajar. Volví a casa. Preparé la cena para Mónica y para mí. Seguí las instrucciones de Biddeford. No contactar a mis padres. No discutir el caso públicamente. Dejar que el proceso funcionara. Pero en una comunidad tan pequeña como aquella en la que mis padres construyeron su reputación, la verdad no necesita un portavoz. Solo necesita una grieta en el muro. Ruth Callewaw fue esa grieta. No difundió chismes. No publicó nada en línea. Pero cuando la gente le preguntaba, y lo hacían porque el discurso de Gerald en la reunión de la comunidad había generado comentarios, ella respondía con honestidad. Conozco a Celeste desde que tenía 14 años, le dijo a Martha Greer, la tesorera de la iglesia, mientras tomaban un café. Esa chica nunca ha tenido celos de nadie. Si Gerald y Diane quieren hablar de sus hijas delante de toda la congregación, quizás deberían contar la historia completa. Martha se lo contó a su marido. Su marido se lo mencionó al diácono. El diácono se lo mencionó a alguien más. Entonces la tía Patricia me llamó. No había oído su voz desde la fiesta.
10 años. Había sido la que bajó la mirada a sus zapatos cuando mi padre me dijo que dejara de mendigar atención. Había permanecido en silencio entonces. Ahora no lo estaba. Celeste, debería haber dicho algo hace mucho tiempo. Lo siento. ¿A qué te refieres, tía Patricia? Se quedó en silencio por un momento. Oí a tu padre una vez, hace años. Estaba en la cocina con tu madre y dijo. Se aclaró la garganta. Abre otra. Celeste nunca revisa. Cerré los ojos. No entendí lo que significaba en ese momento, dijo. Pero creo que ahora sí. Y si necesitas a alguien que confirme qué tipo de personas son a puerta cerrada, aquí estoy. El muro se estaba agrietando, y mis padres aún no se habían dado cuenta. El último domingo de ese mes, Gerald y Diane entraron en la iglesia como siempre lo hacían, uno al lado del otro, con la barbilla en alto, la mano de Gerald en la parte baja de la espalda de Diane. Ocuparon sus asientos habituales en la primera fila, pero esta vez los asientos a su alrededor permanecieron vacíos. La gente entró, asintió cortésmente, se sentó 2 filas más atrás, 3 filas más atrás. Nadie eligió el lugar junto a Gerald. Nadie se inclinó para preguntarle a Diane cómo estaba. La comunidad que una vez había girado en torno a ellos se reorganizó silenciosamente, no con hostilidad, sino con distancia. El pastor, el reverendo Alan Mars, no nombró a nadie. Nunca lo hacía. Pero su sermón de esa mañana fue sobre la verdad, la responsabilidad y la confianza sagrada entre padres e hijos. Citó Proverbios. Habló del peso del engaño llevado dentro de un hogar. Miró a la congregación y dijo, una familia construida sobre el secretismo finalmente será deshecha por los mismos secretos que guarda. Gerald miró fijamente al frente. Su mandíbula estaba tensa. Diane se llevó un pañuelo a la cara. Después del servicio, 3 parejas, amigos de toda la vida, personas que habían estado en la fiesta del patio trasero 10 años atrás, se acercaron a Gerald cerca del aparcamiento. Howard y Jan Dempsey, Frank y Louise Cole, los Meyers. Howard habló primero. Su voz era baja pero directa. Gerald, tenemos que preguntarte algo. ¿Es cierto que abriste tarjetas de crédito a nombre de tus hijas? El rostro de Gerald no se descompuso. Se endureció. Los asuntos de mi familia son asuntos de mi familia. Eso no es una negación, Gerald, dijo Howard. Diane agarró el brazo de Gerald y lo arrastró hacia el coche. Estaba llorando. Lágrimas reales esta vez. O tal vez las mismas ensayadas. Se estaba volviendo difícil notar la diferencia. Yo no estaba allí. No necesitaba estarlo. La verdad no necesita un micrófono. Solo necesita una voz honesta, y luego otra, hasta que el silencio se vuelve imposible de mantener. Gerald me llamó esa noche. Estaba lavando los platos. El teléfono vibró en la encimera y su nombre iluminó la pantalla. No lo había visto allí en 10 años. Me sequé las manos, lo cogí y contesté. ¿Celeste? Su voz era diferente, más pequeña. Los bordes afilados habían desaparecido. Lo que quedaba sonaba como un hombre de pie en una habitación que se hacía más pequeña por momentos. Estás destruyendo a esta familia. Necesitas retirar la denuncia. Cerré el grifo. Abrí cuentas a tu nombre porque no tenía otra opción, dijo. Todo ese dinero fue para la matrícula de Mónica, para esta familia. Lo hice por nosotros. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por la imagen de nosotros. Lo pagaré todo, cada céntimo. Solo retira la denuncia. Abriste 3 tarjetas de crédito a mi nombre cuando tenía 18 años. Falsificaste mi firma. Usaste mi número de seguro social. Eso no es una deuda, papá. Es un delito federal. Su respiración se hizo más pesada. Podía oírlo caminar de un lado a otro. ¿Quieres ver a tu padre ir a la cárcel? ¿Es eso lo que quieres? No quiero nada de ti. Quiero recuperar mi nombre. Celeste, me dijiste que dejara de mendigar atención. ¿Recuerdas?
En la fiesta, delante de 43 personas. Así que dejé de hacerlo. Dejé de pedirte nada, y ahora no estoy pidiendo. Estoy presentando una denuncia. Silencio. Luego, muy bajo, y esta es la parte que no esperaba, su voz se quebró. Por favor, Celeste. Lo siento. Sé que me equivoqué, pero no me envíes a la cárcel. Me quedé en mi cocina, con el teléfono en la oreja, y sentí algo que no anticipé. No satisfacción, no triunfo, algo más cercano al duelo. Papá, no te estoy enviando a la cárcel. Tú mismo te pusiste en ese camino hace 10 años. Colgué. Mis manos estaban firmes, pero algo en mi pecho no lo estaba. Las semanas que siguieron fueron silenciosas de la manera en que lo son las secuelas. No pacíficas, pero tranquilas. Bitfor enviaba actualizaciones por correo electrónico. La FTC había procesado nuestra declaración jurada. La policía de Milwaukee había abierto un expediente de investigación. Las agencias de crédito habían marcado las 5 cuentas fraudulentas e iniciado disputas formales. La maquinaria de la justicia estaba girando, lentamente y sin drama, como se supone que debe hacerlo. Iba a trabajar cada mañana. Analizaba números. Asistía a reuniones. Bebía café en mi escritorio y observaba la nieve derretirse fuera de mi ventana. Ninguno de mis colegas sabía lo que estaba sucediendo en mi vida personal. No necesitaba que lo supieran. Entonces, un miércoles por la tarde, Margaret Thornton me llamó a su oficina. Estaba de pie detrás de su escritorio con los brazos cruzados y una expresión en su rostro que no pude descifrar. Siéntate, Celeste. Me senté. Te voy a nominar para el premio al analista financiero regional del Medio Oeste. Se otorga a un analista por año en toda la región de los 3 estados. El comité de selección se reúne el próximo mes. Parpadeé. Yo. Gracias, Margaret. No me des las gracias. Te lo has ganado. Tu trabajo solo en la cuenta de Pendleton habría sido suficiente, pero tu consistencia durante 4 años, eso es lo que lo selló. Me estrechó la mano, firme, breve. Luego volvió a su lectura. Salí de su oficina y caminé por el pasillo. A mitad de camino hacia mi escritorio, me detuve. Me apoyé en la pared, presionando mi espalda contra ella, y tomé una larga y lenta respiración. 10 años atrás, estaba en un aparcamiento llorando porque mi padre me dijo que estaba mendigando atención. Ahora, estaba en un pasillo y me decían que era la mejor en lo que hacía. No porque mendigara, no porque actuara, sino porque me presenté cada día y hice el trabajo. Ya no necesitaba la aprobación de mi padre. Tenía algo mejor. Tenía la mía propia. Apareció un sábado por la mañana. Sin previo aviso, sin llamada. Abrí la puerta principal para coger el periódico y allí estaba Diane Simmons de pie en el pasillo, con los ojos hinchados, el abrigo arrugado, con aspecto de haber conducido toda la noche. Celeste, por favor, tenemos que hablar. Mantuve la puerta abierta pero no me aparté. Se quedó en el umbral, medio dentro y medio fuera. Tu padre podría ir a la cárcel, dijo. ¿Entiendes lo que eso significa? Podríamos perderlo todo. Abriste cuentas a mi nombre, mamá. Tú firmaste las solicitudes. No tuve elección. Tu padre me obligó. Mamá. La voz de Mónica vino de detrás de mí. Se colocó en la entrada, con los brazos cruzados. La cara de Diane cambió. No sabía que Mónica estaba aquí. Miró entre nosotras, sus 2 hijas juntas por primera vez en más de una década, y algo detrás de sus ojos parpadeó. No culpa. ¿Miedo? Mónica, cariño, no lo hagas. La voz de Mónica era firme, más tranquila de lo que nunca la había oído. Leí los correos, mamá. Todos, incluido aquel en el que le escribiste a papá, abre otra. Celeste nunca revisa. La boca de Diane se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salió ningún sonido. No te obligaron, continuó Mónica. Tú participaste. Cada vez. Los ojos de Diane se llenaron de lágrimas. Me miró,
luego a Mónica, y de nuevo a mí. Mamá, dije, no quiero que vayas a la cárcel, pero tampoco voy a cargar con una deuda de $67.000 que no cree. Tienes una opción. Coopera con el abogado, reconoce lo que hiciste, negocia una resolución, o espera a que los investigadores federales vengan a por ti. Me miró fijamente. Su labio tembló. Luego se giró, caminó por el pasillo y desapareció por las escaleras sin decir otra palabra. Mónica cerró la puerta. Nos miramos. Se lo dirá a papá, dijo Mónica. Lo sé. ¿Y entonces qué? Entonces ellos deciden. Esa es su elección ahora, no la nuestra. Tardó 3 semanas. Bitford llamó un viernes por la tarde. Estaba en mi escritorio, a mitad de un informe, cuando su nombre apareció en mi pantalla. Han contratado a un abogado, dijo. Su abogado se puso en contacto esta mañana. ¿Quieren negociar? Me recliné en mi silla. A través de la ventana, el primer verdor de la primavera comenzaba a asomar en el horizonte de Minneapolis. ¿Qué ofrecen? Reconocimiento total de las cuentas fraudulentas, restitución de todos los saldos pendientes, $115.000 incluyendo los intereses acumulados, pagados a través de un plan de pago estructurado. A cambio, solicitan que usted y Mónica apoyen un acuerdo de culpabilidad en lugar de presionar por un juicio federal completo. ¿Cómo es el acuerdo? Declaración de culpabilidad por robo de identidad. 3 años de libertad condicional supervisada, una orden de restricción financiera que les prohíbe acceder a la información personal, crédito o cuentas financieras de cualquiera de las hijas. Sin tiempo en la cárcel. Lo pensé. No por mucho tiempo. Mónica y yo no presentamos esto para meterlos en la cárcel. Lo presentamos para recuperar nuestros nombres. Entonces esto lo consigue. Acéptalo. El papeleo tardó otro mes. Gerald y Diane Simmons se declararon culpables en un tribunal federal de Milwaukee. Sin cámaras, sin espectadores, solo 2 abogados, un juez y 2 padres que habían pasado 20 años construyendo una imagen perfecta, firmando papeles que admitían que era una mentira. Las agencias de crédito eliminaron las 5 cuentas fraudulentas en 60 días. Mi puntuación de crédito subió 190 puntos en 6 meses. Por primera vez en mi vida adulta, mi identidad financiera era realmente mía. Llamé a la compañía de gestión de propiedades en Uptown, la que me había rechazado 7 años antes. No estaba buscando un apartamento. Solo quería decir una cosa. La razón por la que mi solicitud fue rechazada hace años fue por robo de identidad. Mi historial ha sido corregido. La mujer al teléfono hizo una pausa. Lamento que le haya pasado eso, señora. No pedí que me devolvieran mi nombre por venganza. Lo pedí porque era mío. Eso siempre fue suficiente. Las noticias no viajan rápido en una comunidad como la que mis padres construyeron sus vidas. Viajan lentamente, a través de miradas, de silencios, de las cosas que la gente dejó de decir. Nadie en la congregación de la iglesia tuvo una reunión. Nadie hizo un anuncio. Pero a las pocas semanas del acuerdo, la reorganización silenciosa que había comenzado ese domingo por la mañana se volvió permanente. Gerald y Diane dejaron de asistir a los servicios, no porque se les pidiera que se fueran. El reverendo Mars nunca haría eso. Sino porque el espacio que habían ocupado durante 25 años ya no se sentía como suyo. Los asientos de la primera fila permanecieron vacíos durante 3 semanas antes de que alguien más los ocupara. Sus amigos, los Dempsey, los Cole, los Meyers, dejaron de llamar, no por crueldad, sino por vergüenza. Les creímos, le dijo Jan Dempsey a la tía Patricia. Durante 10 años, creímos cada palabra. Patricia me mantuvo informada. Llamadas telefónicas cortas una vez a la semana. No editorializaba. Simplemente me contaba lo que veía. Tu padre puso la casa en venta, dijo una noche a finales de primavera. Están usando el capital para los pagos de restitución. Se mudan a un alquiler de 2 dormitorios en el lado sur. Me quedé pensando en eso un momento. La casa de Maple Ridge Drive, el césped cuidado, la nevera con las fotos de Mónica y mi desaparecido certificado del cuadro de honor.
¿Cómo está él?, pregunté. No sabía por qué preguntaba. Está más callado, dijo Patricia. Tu madre también. No salen mucho. Gracias por decírmelo, tía Patricia. Por supuesto, cariño. Colgué y me quedé en la ventana de mi cocina. Los árboles de mi calle empezaban a florecer. Pasó toda su vida construyendo una imagen, y al final, la verdad no la demolió. Simplemente encendió las luces, y la gente a su alrededor finalmente vio lo que siempre había estado allí y había ignorado. Mónica vivió conmigo durante 3 meses. No voy a fingir que esos meses fueron fáciles. Éramos 2 mujeres de 20 y tantos años, compartiendo un apartamento de un dormitorio, cargando con 2 décadas de daño que apenas empezábamos a comprender. Hubo noches buenas, cocinando juntas, viendo películas antiguas, riéndonos de cosas que probablemente no eran tan graciosas. Y hubo noches malas. Una tarde de marzo, lo dije. Lo que había estado guardando desde la fiesta. ¿Por qué no dijiste algo esa noche, cuando papá me dijo que dejara de mendigar? Simplemente te reíste. Mónica dejó su tenedor. Miró la mesa durante mucho tiempo. Porque le creí, dijo. Pensé que estabas siendo dramática. Habían pasado años diciéndome que me resentías, que estabas celosa, que querías arruinar cada cosa buena que me pasaba. Y me lo creí. Todo. Durante 10 años. Durante 10 años. Nos quedamos en silencio. El calentador hizo clic. Lo siento, Celeste. No sé cómo arreglarlo. No tienes que arreglarlo. Solo tienes que ser honesta. Empezamos terapia por separado. Diferentes consultorios, diferentes terapeutas. Mónica trabajó la presión de ser la hija predilecta, el peso imposible de un papel que nunca eligió. Yo trabajé la invisibilidad, la culpa, los años de preguntarme si yo era el problema. Mónica encontró un trabajo en abril, coordinadora de alcance de salud comunitaria en una clínica sin fines de lucro. Usaba sus conocimientos médicos sin necesidad de una licencia. El sueldo era modesto. No le importaba. Por primera vez en mi vida trabajo porque quiero, me dijo una noche, atándose las zapatillas para un paseo nocturno. No porque papá necesite un médico en el retrato familiar. Para mayo, se había mudado a su propio apartamento, a 15 minutos del mío. La sanación no es una línea recta. Algunas noches discutíamos, otras noches simplemente nos sentábamos juntas en silencio. Ambas cosas eran necesarias. La ceremonia de premios se celebró en el Grand Marquette Hotel en el centro de Minneapolis. Un salón de baile con ventanas altas, manteles blancos y 200 personas de empresas financieras de todo el Medio Oeste. Llevaba un vestido azul marino que había comprado para la ocasión. Sencillo, profesional. Llegué sola, me registré en la mesa de inscripción y tomé mi asiento cerca del frente. Cuando miré a la tercera fila, justo al lado del pasillo central, vi 2 caras que no esperaba. Mónica, y a su lado, Ruth Kalewa. Ruth había volado desde Milwaukee esa mañana. $80 por un vuelo de ida y vuelta de bajo coste. Llevaba una chaqueta gris y sus gafas de leer en su cadena, y estaba sentada en la tercera fila con las manos cruzadas en el regazo, exactamente como se había sentado en mi graduación hace 10 años. Me llamaron por mi nombre a las 8:15. Caminé hacia el podio. El micrófono zumbaba. Las luces eran cálidas. 200 personas me miraban. Hice mi discurso corto. Hace 10 años, alguien me dijo que estaba mendigando atención. Llevé esa frase conmigo durante mucho tiempo. Esta noche, no estoy mendigando nada. Estoy aquí porque me lo he ganado. Y quiero agradecer a las personas en esta sala, y a algunos que no están, que vieron eso antes de que yo pudiera. La sala aplaudió. Miré a la tercera fila. Mónica estaba llorando. No las lágrimas rotas y entrecortadas de la estación de autobuses. Lágrimas limpias y silenciosas, del tipo que surge cuando algo perdido finalmente se recupera. Y Ruth Kalewa se puso de pie,
con ambas manos levantadas, aplaudiendo fuerte, de la misma manera que se había puesto de pie en ese auditorio una década atrás cuando 700 personas aplaudieron y 4 sillas estaban vacías. Después de la ceremonia, me encontró cerca del guardarropa. Me dio un abrazo, breve, firme. «¿Ves?», dijo. «Te lo dije. Recuerda este sentimiento». La misma mujer que me apoyó a los 18 me apoyó a los 28. Pero esta vez, no estaba sola. 6 meses después de la ceremonia, llegó una carta. No un correo electrónico, no una llamada telefónica. Una carta escrita a mano en un sobre blanco liso, con matasellos de Milwaukee. La caligrafía de mi padre, apretada, inclinada, la misma letra que usaba en los formularios de seguros durante toda mi infancia. Me senté en mi sofá y la abrí. 2 páginas, tinta azul. No empezó con una disculpa. Empezó con una explicación, o algo parecido. Escribió sobre crecer pobre en un pueblo donde nadie tenía nada. Sobre abandonar su primer año de universidad porque no podía permitírselo. Sobre declararse en bancarrota a los 30 y la vergüenza que lo siguió como una segunda sombra. Pensé que si esta familia parecía perfecta, entonces tal vez lo seríamos. Pensé que si la gente veía a Mónica con una bata blanca, me verían como algo más que un hombre que se arruinó a los 30. Me equivoqué. Construí una casa sobre mentiras y me dije a mí mismo que era amor. Luego escribió esto. Sé que me equivoqué contigo, Celeste. No espero que me perdones. No estoy pidiendo eso. Solo quiero que sepas que te veo. Debería haberte visto hace mucho tiempo. Ahora te veo. Es tarde, pero te veo. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé, la volví a meter en el sobre y la coloqué en el cajón superior de mi mesita de noche. No respondí. Me senté junto a la ventana un rato. El sol se estaba poniendo sobre Minneapolis, pintando el cielo en tonos de cobre y gris. Pensé en la nevera de Maple Ridge Drive, el certificado desaparecido, el sello dorado manchado bajo una pila de platos de papel. Finalmente me vio, pero yo ya no necesitaba ser vista por él. Esa es la diferencia que hacen 10 años. No le cerré la puerta a mi padre esa noche, pero tampoco la abrí. Simplemente la dejé estar. Ni cerrada con llave ni de par en par. Un límite, no un muro. La distinción es importante. Así que, aquí es donde estoy ahora. Tengo 28 años. Vivo en un apartamento de un dormitorio en Minneapolis con un pequeño balcón que da a una hilera de olmos. En otoño, se vuelven dorados. En primavera, llenan la calle con esa suave luz verde que hace que todo parezca posible. Mi puntuación de crédito es la más alta que he tenido. Estoy ahorrando para la entrada de una casa, una de verdad, con mi nombre en la escritura y el de nadie más. Voy a trabajar cada mañana a un trabajo que amo, para una jefa que me dice que soy brillante en lugar de decirme que soy demasiado. Mónica vive a 15 minutos. Cenamos juntas todos los jueves, no porque alguien nos lo dijera, sino porque queremos. A veces cocinamos. A veces pedimos comida tailandesa y la comemos en nuestro sofá con una película de fondo. No hablamos de nuestros padres todas las veces, pero cuando lo hacemos, hablamos con honestidad. Eso es nuevo para nosotras. Todavía es difícil. Se está volviendo más fácil. Mónica llama a nuestro padre una vez al mes. Corto, educado, cuidadoso. Pone un temporizador en su teléfono. 15 minutos, no más. Dice que es suficiente para ella. Lo respeto. No lo juzgo. Cada uno traza la línea donde necesita. Yo no lo llamo. No llamo a mi madre. La carta está en el cajón de mi mesita de noche, todavía sin respuesta. Cada Navidad, Ruth Calewa me envía una tarjeta. El año pasado, escribió, sigo orgullosa. Siempre orgullosa. La pegué en mi nevera con un imán. Y esta vez, nadie la quitó. Mi familia no se parece a aquella en la que crecí. Es más pequeña. Es más tranquila. Y es enteramente mía. Hay una libertad en eso.
Una libertad extraña, duramente ganada, imperfecta. Del tipo que solo encuentras después de dejar de esperar que alguien más te la entregue. Si me preguntan qué aprendí, y sé que eso suena como la parte de la historia donde alguien se vuelve sermoneador, así que intentaré no serlo, diría esto. Primero, si tu familia solo te quiere cuando les eres útil, eso no es amor. Es una transacción, y tienes permitido alejarte de un trato que nunca aceptaste. Segundo, establecer un límite no es una traición. No es crueldad. No es egoísmo. Es el acto más básico de autorrespeto que una persona puede realizar. Decir, aquí termino yo y aquí empiezas tú. Pasé 18 años sin límites y 10 años más aprendiendo a construirlos. Ojalá alguien me hubiera dicho antes, no necesitas el permiso de nadie para protegerte. Tercero, si te gradúas como la mejor de tu clase y nadie te hace una fiesta, hazte una tú misma. Cómprate un pastel, enciende una vela, siéntate con ello. Te ganaste ese momento, y el silencio de nadie más puede quitártelo. Y cuarto, esta es la que más tiempo me llevó a entender. Si alguien te dice deja de mendigar atención cuando estás compartiendo algo de lo que estás orgullosa, el problema no es que tú seas demasiado. El problema es que ellos están ofreciendo demasiado poco. Y esa brecha no te corresponde a ti arreglarla. No te estoy diciendo qué hacer con tu familia. No conozco tu historia. No conozco a tus padres, a tus hermanos, tu historia. Pero sé esto, las personas que se supone que deben quererte no deberían ser las que te hacen sentir invisible. Y si lo hacen, no estás obligada a quedarte en la habitación. Establecer un límite no es abandonar a tu familia. Es negarte a abandonarte a ti misma. Eso es lo que aprendí a la fuerza durante 10 años. Y lo haría todo de nuevo. Comencé esta historia con una chica, de 18 años, sentada en un coche aparcado en la entrada de sus padres, sosteniendo una carta manchada, llorando en la oscuridad, mientras 43 personas reían y chocaban copas en el patio trasero detrás de ella. Ahora tengo 28 años. Ya no lloro por ellos. No porque no sienta nada. Lo siento todo. Siento el peso de lo que se perdió y el alivio de lo que se encontró. Pero he aprendido la diferencia entre las lágrimas que te curan y las lágrimas que te mantienen pequeña. No malgasto las mías en personas que nunca se las ganaron. Mi padre me dijo que estaba mendigando atención. Se equivocó. No estaba mendigando atención. Estaba pidiendo ser vista por las personas que se suponía que debían verme primero. Y cuando se negaron, aprendí a verme a mí misma. Ese no es un final de Hollywood. No hay una escena dramática en un tribunal, ni una reunión familiar entre lágrimas en un porche en alguna parte. Algunas historias no terminan con un abrazo. Algunas historias terminan con una mujer de pie en su propio apartamento, colgando una tarjeta en su propia nevera, y sabiendo por primera vez que ella es suficiente. Si estás ahí fuera ahora mismo y eres la que tu familia olvidó, la callada, la buena, la que hizo todo bien y aún así fue pasada por alto, te veo. Tu historia importa. No dejes que nadie te diga lo contrario. Papá dijo que estaba mendigando atención. Se equivocó. Estaba pidiendo ser vista, y ahora me veo a mí misma. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia significó algo para ti, deja un comentario y dime qué límite estableciste que cambió tu vida. Los leo todos. Si quieres más historias como esta, pulsa ese botón de suscribirse y revisa la descripción para ver nuestro último vídeo. Y recuerda, no necesitas el permiso de nadie para estar orgullosa de quién eres. Nos vemos en el próximo.